Buenas tardes, hoy hablaremos del impacto en morbimortalidad de las estrategias al alta de un paciente con insuficiencia cardíaca luego de una descompensación aguda, la importancia de hacerlo bien. La insuficiencia cardíaca aguda es una afección frecuente y potencialmente mortal. La mortalidad por esta causa ocupa entre el 4 al 10%. Después del alta por insuficiencia cardíaca, la mortalidad anual puede alcanzar en un promedio entre el 25 y el 30%, y los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca tienen un riesgo de muerte 6 veces mayor en el primer mes del alta. En las últimas décadas, la mortalidad y los reingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca siguen siendo altos. Sin embargo, la supervivencia en relación tanto a corto o a largo plazo ha mejorado, pero los reingresos hospitalarios siguen siendo inaceptablemente altos, con tasas que pueden alcanzar hasta el 50% al año. En esta revisión vemos cómo la disminución de la mortalidad anual estuvo correlacionada con una combinación alta de tratamiento cardiovascular que mejora la sobrevida, en particular con los antagonistas neurohormonales. Entonces es importante que hagamos una evaluación de las causas por las que ocurren estos altos ingresos y estas tasas de mortalidad. Y quizás podríamos decir que una de las causas más importantes es la congestión persistente con la que egresan nuestros pacientes después de una insuficiencia cardíaca aguda y la falta de optimización de las terapias médicas, entre otras. Entonces, los objetivos que debemos cumplir durante la fase previa al alta en pacientes hospitalizados por esta causa es tratar de minimizar la congestión, optimizar las terapias médicas dirigidas por las guías y también planificar programas específicos de rehabilitación, visitas domiciliarias y, por supuesto, ante todo, también evaluar la importancia de titular las dosis del tratamiento médico óptimo. Asimismo, debemos considerar los factores de riesgo de congestión residual, que son altamente importantes, desde los factores clínicos, como el tener una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio asociada con disfunción renal, probablemente va a ser mucho más difícil poder optimizar la terapia médica. Asimismo, es sumamente importante la evaluación previa al alta en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca. Esta evaluación es una evaluación multiparamétrica que incluye una evaluación clínica, el uso de biomarcadores y las imágenes. Desde el punto de vista clínico, debemos evaluar signos clínicos de congestión en el paciente. Es verdad que a través del examen físico puede resultar difícil la detección de esa congestión a través de esta evaluación, pero nos va a ayudar a complementar otros elementos como la pérdida de peso del paciente, la clase funcional del paciente y los signos vitales que obviamente son importantes, la medición de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, que nos van a permitir hacer una estratificación del pronóstico del paciente y asimismo individualizar el paciente para el inicio de la terapia guiada por las guías. En relación a los exámenes de laboratorio, los péptidos natriuréticos tienen un papel fundamental en el diagnóstico, en la estratificación del riesgo y en el tratamiento de estos pacientes. Además de la evaluación de la función renal y de los electrolitos, y los estados de hemoconcentración también pueden, de alguna manera, inferir que puede haber una disminución del volumen plasmático. En relación a las imágenes, son altamente importantes antes del egreso del paciente. Una radiografía de tórax nos permitirá evaluar si hay signos de congestión, también descartar si hay derrame pleural. Sin embargo, digamos que hay imágenes específicas para evaluar la congestión y en este caso es fundamental e importante la evaluación ecocardiográfica para evaluar aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, la evaluación también de la vena cava inferior para ver el diámetro de esa vena cava y el grado de colapsabilidad que presente la misma, y el ultrasonido pulmonar que nos habla de congestión en estos pacientes.
Cuando hablamos de las presiones de llenado de ventrículo izquierdo, evaluamos el flujo transmitral, la velocidad del flujo transmitral, la velocidad del Doppler tisular a través de la relación E', y también la severidad de la insuficiencia mitral y la velocidad de regurgitación tricuspidia nos puede poner en un contexto de cómo está de cómo debemos guiar el tratamiento y el estado de congestión de nuestros pacientes. Un paciente que persistentemente tiene una dilatación de la vena cava inferior y que tiene un grado de colapsabilidad bajo, nos pudiera estar hablando de que es un paciente que tiene altas probabilidades de reingreso. La vena cava inferior nos va a permitir estimar las presiones de la aurícula derecha y nos habla de congestión sistémica. Entonces, esta es una evaluación que debemos cumplir en todos los pacientes previo al alta. Entonces, el manejo de estos pacientes va a ser vinculante dependiendo de la fase en la cual se encuentre. Entonces, los pacientes en las fases tempranas de la hospitalización, pues abordaremos la parte de la congestión con tratamiento endovenoso, pero ya previo al alta y en la fase temprana posterior a la misma, debemos hacer una evaluación del estado de congestión y optimizar las terapias orales. Los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca aguda se deben administrar o continuar tratamientos con moduladores neurohormonales e inhibidores del CGLT2, si se usaron previamente, ya que sus efectos beneficiosos persisten durante toda la hospitalización. También es importante que aprovechemos este momento para optimizar la terapia médica. Es un momento, es una oportunidad de oro para poder iniciar y mantener estas terapias, porque ya sea, o lo hemos visto, que un paciente que inicia la terapia médica antes del alta, a pesar de reevaluaciones ambulatorias posteriores, estos medicamentos se mantienen. Y esta información, y hay una información importante que derivan obviamente de los ensayos clínicos. En el caso del uso de los ARNI, en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, en este estudio podemos ver el impacto que tienen en la reducción de los péptidos natriuréticos, y esto se asocia a reducción de eventos cardiovasculares importantes a largo plazo. También con los inhibidores del CGLT2, en este estudio, en este ensayo con empaglifosina, en el estudio IMPULSE, vemos cómo cuando se compara con placebo, los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que recibieron empaglifosina presentaron una reducción estadísticamente importante de descongestión en todos los casos y durante todos los momentos. Y bueno, tenemos el ensayo STRONG, que es un ensayo reciente, que de alguna manera va a marcar una diferencia en lo que debe ser el manejo de los pacientes previo al alta y durante el periodo temprano. El estudio STRONG es un estudio que evaluó la eficacia y la seguridad de la titulación rápida de las terapias orales en insuficiencia cardíaca aguda, un estudio que incluyó 1.078 pacientes, cuyos criterios de inclusión en forma importante era que no estuvieran recibiendo la terapia médica óptima o que no estuvieran recibiendo ninguna clase de fármacos de esta terapia, y que al momento del ingreso en la aleatorización presentaran niveles de NT-proBNP mayores de 1.500 picogramos por ml. Y obviamente que estos pacientes estuvieran hemodinámicamente estables y preparados para el alta. En la aleatorización hubo dos brazos, un brazo de tratamiento usual y un brazo de un grupo de alta intensidad. A este grupo debió recibir, por lo menos antes del egreso, generalmente en 48 horas antes del egreso, debió recibir por lo menos el 50% de la dosis objetivo que está establecida para estas moléculas. En este caso, se usaron todas las moléculas excepto los inhibidores del CGLT2. Luego del alta se programaron 4 visitas de seguimiento, y en el grupo de alta intensidad se aumentó la dosis de los tratamientos hasta el 100% de las dosis recomendadas en la visita durante la segunda semana de evaluación de los pacientes, haciendo hincapié en la evaluación clínica, en los valores de laboratorio y particularmente en los niveles del NT-proBNP durante estas evaluaciones. El endpoint primario para este estudio fue las rehospitalizaciones por falla cardíaca y la mortalidad por todas las causas, cuyos resultados marcaron un antes y un después,
tomando en cuenta que hubo una reducción del 34% del riesgo para este endpoint, y las guías de actualización de este año recomiendan una estrategia intensiva de inicio y titulación rápida del tratamiento basado en la evidencia tanto antes del alta como durante las visitas de seguimiento, y cuyo objetivo es reducir el riesgo de rehospitalizaciones o muertes por insuficiencia cardíaca como indicación clase 1. Y ya veíamos en un metaanálisis anterior, que incluyó más de 75 ensayos controlados, que la intervención con la combinación de estas 4 moléculas, los ARNIs, betabloqueantes, antagonistas mineralocorticoides y los inhibidores del CGLT2, fueron eficaces para reducir la muerte por todas las causas hasta en un 61%. También debemos considerar el tratamiento de las comorbilidades. En este caso, la evaluación de la ferropenia en estos pacientes antes del alta resulta realmente importante, considerando que esta condición los pone en un pronóstico adverso y con un empeoramiento de los síntomas. Y derivado de estos ensayos clínicos, también se hicieron modificaciones en las recomendaciones del uso de los suplementos de hierro endovenoso para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o ligeramente reducida que tuvieran deficiencia de hierro, porque esto va a permitir aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida, y posicionan a esta recomendación como una indicación clase 1. También se hacen modificaciones anteriormente solamente a favor del uso de carboximaltosa férrica, y en esta nueva recomendación se incorpora la de risomaltosa férrica derivada del estudio Ironman, y con una indicación de OHAP para reducir el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Pasamos al manejo temprano posterior al alta, en una fase que se denomina vulnerable. Es una fase vulnerable porque allí se define así, porque es una fase donde hay unas altas tasas de mortalidad y de reingresos hospitalarios. Entonces es sumamente importante cumplir con las visitas de seguimiento que deben ocurrir 1 a 2 semanas después del alta para descartar los signos de congestión, examinar la tolerancia del tratamiento farmacológico y iniciar o ajustar el tratamiento de base con una indicación clase 1. Al mismo tiempo, se deben cumplir por lo menos 4 visitas dentro de las 6 semanas posteriores al alta, y dentro de la reevaluación clínica deben cumplirse también exámenes de laboratorio evaluando la función renal, hepática, el uso de los péptidos natriuréticos, los electrolitos, niveles de hierro e incluso pudieran incluir hasta la troponina. También un programa de manejo multidisciplinario que, si está establecido, debe hacerse desde el momento previo al alta del paciente, un asesoramiento previo al alta por, digamos que personal calificado, personal de enfermería que esté entrenado para esto. También la telemonitorización y la rehabilitación son elementos importantes que se deben cumplir y programarse en esta fase. En relación a la telemonitorización no invasiva, puede ayudar a mantener la calidad de atención, facilitar el acceso rápido a la asistencia médica cuando sea necesario, reducir costos en el paciente, disminuir las visitas clínicas, y las llamadas telefónicas pues pudieran tener una importancia radical, si se quiere, considerando que permiten evaluar signos de descompensación por parte del paciente, efectos secundarios del mismo, y responder a las preguntas que pudieran tener los pacientes y que van a redundar en mejorías para ellos. Esto representa los dispositivos y tecnologías que permiten, con los cuales podemos hacer la telemonitorización remota, que va desde tecnologías básicas hasta mediciones directas de las presiones cardíacas a través de las mediciones de las presiones de la arteria pulmonar y las presiones de la aurícula izquierda. Esta telemonitorización invasiva, que también ha sido propuesta tomando en cuenta que los primeros cambios, cuando aumentan las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, ocurren antes de los síntomas clínicos del paciente, de manera que si logramos hacerlo en una forma precoz, podemos evitar síntomas clínicos y hospitalizaciones por esta causa. Entonces se puede considerar la monitorización de la presión arterial pulmonar mediante sistemas de monitorización inalámbrico para pacientes sintomáticos para mejorar los resultados clínicos con una indicación 2B. Esta lámina nos permite posicionar digamos, de alguna manera, no solamente la telemonitorización invasiva, sino la no invasiva, que hasta hace poco solamente nos hablaba de resultados neutros,
pero en este estudio vemos cómo la telemonitorización no invasiva reduce todos los criterios de valoración, y en la invasiva solo la monitorización hemodinámica invasiva redujo significativamente las hospitalizaciones recurrentes. Entonces, con todo esto queremos concluir o podemos concluir que la fase temprana posterior al alta tras una hospitalización por insuficiencia cardíaca se caracteriza por un riesgo extremadamente elevado de muerte y hospitalizaciones, que la hospitalización por insuficiencia cardíaca aguda es un momento idóneo para iniciar el tratamiento médico óptimo. Se recomienda una estrategia invasiva de inicio y titulación rápida del tratamiento médico óptimo en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda en la fase previa y temprana posterior al alta. El cumplimiento de las estrategias intensivas mejora la supervivencia, reduce las hospitalizaciones, mejora la calidad de vida y los resultados después del alta. Esta es la importancia de hacerlo bien. Muchas gracias.